Bueno, hola a todo el mundo. Os he preparado este vídeo que he llamado Feliz Economía y Próspero 2021 porque estoy bastante indignado de cómo se está inundando al mundo de malas noticias, sobre todo sobre la economía. Y os voy a demostrar muy brevemente que, evidentemente, que hay problemas, pero que las cosas no están tan mal como las pintan, ¿de acuerdo? Mirad, las malas noticias venden. Es un hecho. En el año 2019 se demostró por primera vez en la Universidad de Princeton, hecho empíricamente, se sometió a toda una serie de personas a estímulos de noticias positivas, neutrales y negativas. El grado de atención que se lograba con noticias negativas era estadísticamente diferencial, muchísimo más alto que con noticias positivas o neutrales. Ahora ya sabemos y ya se ha comprobado por qué todos aquellos periódicos que se hicieron sobre buenas noticias nunca funcionaron. Y por eso no es de extrañar que a raíz de la COVID todo lo que nos están dando, sobre todo los medios de comunicación, son malas noticias para capturar nuestra atención. Mirad, aquí tenéis un gráfico que he preparado con datos del Instituto Nacional de Estadística, en el cual veis cómo varía de un periodo a otro el PIB, es decir, la economía, y cómo varía a la vez el índice de confianza empresarial, es decir, el ánimo empresarial respecto a la economía. Y veis que cuando en el segundo trimestre se hundió la economía, evidentemente se hundió, pero mucho más el índice de confianza empresarial, y cuando luego retomó el PIB, que enseguida hablaremos de esto, veréis como el índice de confianza empresarial no se mueve al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el ánimo de la gente está por los suelos. ¿Y por qué está por los suelos? Pues os lo voy a demostrar. Mirad, como os estaba diciendo, en el segundo trimestre de 2020 se publicó el tremendo dato de PIB, menos 17,8% de bajada, algo jamás visto en la historia de la economía. ¿Y qué es lo que vimos al día siguiente en todos los periódicos? Pues yo os he hecho unos recortes de los periódicos del día siguiente. La gestión de la pandemia arrastra a España a la mayor recesión de la Unión Europea. Un desplome sin precedentes. Tenéis marcado aquí el área de cada portada de periódicos que se destinó a esta noticia tremenda sobre cómo caía la economía. España pierde en 3 meses la riqueza creada en 14 años. Madre mía, apaga y vámonos. La mayor caída del PIB de la historia. El gran desplome. Prácticamente podríamos decir que entre el 40 y 50% de las portadas de los diarios del día siguiente fue dedicada a cómo se hundía la economía. Al cabo de un trimestre, en cuando acabó el confinamiento, salió el dato del PIB y pegó un pico para arriba del más 16,7%, lo cual tampoco había sido nunca visto. Y demostraba que la economía se había parado no por razones económicas, sino por razones sanitarias, porque estábamos todos confinados y no se podía ni consumir ni se podía ir a trabajar. ¿Qué pasó al día siguiente en los periódicos? Pues que ningún periódico recogió ese dato del PIB. Absolutamente ninguno, como si no hubiera salido. Solo encontré en La Vanguardia, en pequeñito, un recuadro, como veis ahí abajo, que dice la economía resiste y sigue creciendo a un ritmo anual del 2%, porque tomaron el dato anualizado. Recuerdo que una persona me dijo, oye, no ha salido todavía el dato del tercer trimestre, ¿no? Claro que había salido, lo que pasa es que nadie se había enterado. ¿Por qué? Porque era una muy buena noticia. Así que cuidado con los catastrofistas, con los agoreros y con los tremendistas. Pongo aquí la imagen, una de las tiras, una de las viñetas del cómic El adivino de Asterix y Obelix, el que considero uno de los mejores libros de economía. ¿Por qué? Porque aquí es cuando vemos cómo una persona, sencillamente diciendo que puede prever lo peor, consigue la atención de todo el mundo. Es la única historia de Asterix y Obelix en la cual todos los galos abandonan la aldea y los romanos logran penetrarla. Es el único. Así que cuidado con los tremendistas. Os lo pude demostrar no solo con las portadas de periódicos de antes. Mirad, objetivamente, vamos a tomar un poquito de perspectiva. Aquí tenéis el PIB abajo, en rosa, que veíamos antes. Y la línea violeta tenemos la tasa de desempleo de España. Nos dijeron en el mes de junio que se desbocaba el paro, 1 millón menos de empleos. Vamos a tomar esto en perspectiva. La época dorada de España, la época Aznar, aquella década prodigiosa, la tasa de paro estuvo en el 13,2%. Cuando estalló la crisis de 2008 hasta el 2013, en que la economía vuelve a ponerse en positivo, la tasa de paro estuvo en el 22,6%. Desde el 14 al 19 estuvo en el 18,2%. Pues bien, en estos momentos la tasa de paro
Está en el 15,3. Es decir, está únicamente 2 puntos superior a esta década prodigiosa y 7 puntos inferior a la crisis de 2008. ¿Es verdad que ha aumentado el desempleo? Sí, pero no ha ido a unas tasas totalmente preocupantes. ¿Por qué en el mes de julio y agosto nos dijeron que había 1 millón menos de contratados? Pues básicamente porque los contratados a tiempo parcial se derrumbaron de 1.800.000 a 1 millón. Hubo menos contratación porque no había turismo, porque los hoteles estaban cerrados, las aerolíneas estaban paradas y, por tanto, el turismo y la hostelería estaba caído. En el mes de septiembre, como veis, la caída de contratos a tiempo parcial fue ya muchísimo menor, como tenéis en violeta. Y tened presente que se está haciendo contratos indefinidos. Por lo tanto, ¿se está contratando? Sí. ¿Se está contratando menos? Sí. Pero la gran caída de contratación fue en verano y por la campaña de verano. Y esto se demuestra cuando vemos la caída del PIB del 2020 por sectores. El 60% de la caída en lo que va de año se ha producido en el sector de comercio, transporte y hostelería. Es el que se lleva toda la palma. Hay sectores que tenéis aquí en verde que están en positivo y evidentemente la economía está sufriendo, pero principalmente en un sector muy, muy concreto, que es verdad que es importante en el caso de España, porque el turismo es una parte muy importante, pero es una parada económica muy condicionada por el confinamiento. En el mes de septiembre, de repente salió el dato de que el número de empresas disueltas en España estaba aumentando. Toma, claro, pero si es que habíamos pasado julio, agosto o desde marzo con las notarías cerradas. Y ahí veis la caída de empresas disueltas y, por tanto, luego sube porque, sencillamente, eran muchas empresas que no se pudieron disolver porque las notarías estaban cerradas. Cuando tú tomas el dato acumulado de empresas disueltas, te das cuenta, como veis aquí, que estamos totalmente en línea con otros años. Por lo tanto, todavía de momento no hay destrucción significativa del tejido empresarial. Y mucha gente dirá, bueno, pero espérate a que acaben las ayudas y tal. Bueno, pues ya lo veremos. Quizá más adelante, bueno, el paro, espérate, verás cómo más adelante. Bueno, ya lo veremos. Pero de momento, datos en manos, sí que hay una cierta erosión económica, pero no hay una gran debacle tipo del adivino. La morosidad, tema importantísimo para que esta economía no se vea más dañada, para que esta crisis de economía real no se traslade a la economía financiera. En el mes de junio, el Banco de España dijo que la tasa de morosidad podía acabar superando el 15% por el efecto del COVID, lo cual sería un desastre. En el mes de septiembre, la tasa de mora estaba en el 4,7%. Datos del propio Banco de España. La tasa prácticamente más baja histórica desde el año 2009. Por lo tanto, no hagáis caso de las malas noticias que dicen lo que va a pasar, lo que va a pasar. Vamos a mirar qué es lo que realmente está pasando, vamos a mirarlo en perspectiva y os daréis cuenta de que no son tan malas las noticias. Y entonces vienen los que me dicen, sí, claro, pero ¿y todo este endeudamiento? Toda esta gran deuda soberana, todo este dinero que está inyectando el Banco Central Europeo a los estados para pagar los ERTES, para pagar los ICOs. Bueno, vamos a hacer una mirada a la historia. Yo he contemplado 14 episodios de crisis financieras, todos bastante recientes, con impacto en la solvencia de deuda soberana y con afección del sistema bancario, y en los cuales, en todos estos casos, el aumento promedio de deuda fue del 86%, 86 puntos más de deuda. Pues mirad, la crisis en todos estos casos duró un promedio de 1,7 años. Para la COVID, se ha previsto que el endeudamiento de los Estados miembros aumente un 25%, 25 puntos en promedio. Y de acuerdo, es verdad que ya estamos en unos niveles altos, pero el incremento de deuda es de 25 puntos. Si cuando ha habido incrementos de deuda de 86 puntos, las crisis han durado 1,7 años, los expertos están previendo prácticamente una recuperación mayor, en la cual el año que viene la economía estará entre el 95 y el 98% de lo que estaba. Y al siguiente año ya estaremos al 100%. Y esto es lo que la historia nos indica, en que sin afección del sistema bancario y con apoyo de los bancos centrales, la recuperación puede perfectamente ya tener lugar en el 2021, siempre a partir de la vacunación que ya ha empezado. Os pongo esta fotografía de 2 túneles. Normalmente pregunto, ¿qué túnel prefieres? La gente prefiere estar en el túnel de arriba porque ya ves la luz, ves la salida. Pues mirad, en el túnel de arriba, la fotografía está tomada a 500 metros de la salida y en el de abajo está a 150 metros para la salida. Por lo tanto, aquí el problema es ver o no ver la luz del túnel. Y esto es lo que marca toda la diferencia. En economía, las empresas viven planificando.
Cuando no se sabe cuándo va a acabar el confinamiento, cuándo van a acabar las medidas de contención sanitaria, las empresas paran las inversiones porque el futuro es incierto. Es imposible calendarizar. Cuando ves la luz al túnel, es decir, cuando ya puedes calendarizar, las inversiones se desbloquean. ¿Y sabéis cuándo se podrá descalendarizar? Desde el momento en que podamos saber cómo va a ser los periodos de vacunación de la población. Y esto ya ha empezado. Hoy es día 29 de diciembre. Anteayer, 27, se empezaba a vacunar. Ya empezamos a saber cuál es el calendario y, por lo tanto, cuándo se alcanzará la inmunidad de grupo. Y en el momento que las empresas sepan en qué quarters, en qué trimestres se va a alcanzar una inmunidad de grupo, todas las inversiones van a quedar desbloqueadas. Hay 212 proyectos vacunales en marcha, 3 que ya están en fase 4 de aprobación y más que van a venir. Va a haber vacunas suficientes y las estadísticas, muy por contra de lo que nos están diciendo los medios, que la gente no se quiere vacunar. World Economic Forum ya lo publicó en septiembre de 2020. El gran porcentaje de población del mundo que sí que se va a querer vacunar. Por lo tanto, tenemos vacuna, tenemos gente que se quiere vacunar, tenemos luz al final del túnel y los indicadores económicos más importantes no se han estropeado tanto. Y hay algo que en economía no se puede medir, que son las ganas, la ilusión. Cuando se alcance la inmunidad de grupo, ¿quién no tiene previsto 1000 planes? Irse a hacer un viaje quien pueda, una gran fiesta en casa, ir al cine o al teatro. Por lo tanto, el mensaje que os quiero dar es que las cosas no están tan mal como nos pintan. No hagáis tanto caso. Hay problemas, claro que los hay. Vienen todavía 6 meses difíciles, por supuesto. Evidentemente que hay dificultades, evidentemente que estamos muchas empresas facturando menos, pero el cielo no está cayendo sobre nuestras cabezas. Así que no hagáis caso de los adivinos. Feliz economía y próspero 2021.